buenas tardes, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Hoy yo quiero hablar sobre un tema muy importante, así que el título de la meditación de hoy se dice así: seamos todos transformados. Sin tardar, les invito a abrir su Biblia en Romanos 12. Igual se ve en la pantalla. Romanos 12, leemos los dos primeros versículos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta a presentar nuestras vidas como sacrificio vivo. Es importante notar que el apóstol Pablo dijo sacrificio vivo. En la antigüedad, en casi todas las culturas, los pueblos tenían esa costumbre de presentar ofrenda a animales a los dioses. El pueblo de Israel también. Pero ese sacrificio tenía que quitar la vida de ese animal. Al contrario, aquí el apóstol Pablo nos pide de ofrecer nuestra vida como sacrificio, pero sacrificio vivo. Eso significa que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras decisiones no nos pertenecen, porque si somos vivos, pero nuestra voluntad, nuestro ser es muerto. Vivimos por Cristo, vivimos por Dios. Es por eso nuestro ser es un sacrificio vivo. ¿Estamos? Así es. No como los animales, ya una vez que sacrifican a esos animales no tenían vida. Pero nosotros estamos vivos, pero igual estamos en un sacrificio. Pero un sacrificio vivo. Nuestras decisiones, nuestras voluntades, nuestro cuerpo, nuestros deseos, todos tienen un solo objetivo, que es glorificar a nuestro Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no para nosotros mismos. Es importante notar eso al tiro. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir también que no es un sacrificio de una vez. Ya matamos a nuestro cuerpo de una vez. Es un sacrificio permanente. Permanente. Cada día que tenemos vida, estamos en sacrificio a nuestro Dios. No algo de repente ya, una sola vez matamos al animal y ya, punto. Estamos en un sacrificio vivo. Eso significa que estamos en un sacrificio permanente. No el día domingo solamente, o el día miércoles cuando estamos adentro de la iglesia. De domingo a domingo, de 1 de enero hasta 31 de diciembre, somos un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Para desarrollar esa meditación, veremos 3 puntos. El primero, seamos un sacrificio vivo. Seamos un
ese tiene que ser un objetivo para nosotros, una meta. Hacer matar nuestros deseos, matar nuestras voluntades, para que todo lo que hacemos, todo lo que queremos, sea por la honra y la gloria de Dios. Es por eso es un sacrificio, porque nos cuesta. Hay cosas que nos gustan, pero no cumplen con la voluntad de Dios. Tenemos que sacrificar. Hay cosas o hay maneras que queremos vivir nuestra vida, pero si eso no cumple con la voluntad de Dios, tenemos que sacrificar. Hay palabras que tenemos costumbre de pronunciar o de decir. Si no cumple con la voluntad de Dios, tenemos que sacrificar. Es por eso nuestra vida entera, todos los días, tiene que ser un sacrificio vivo a nuestro Dios. Amén, hermano. Me encanta eso, cuando leo eso entiendo sacrificio vivo. Porque en todos los pueblos en la antigüedad, todos hacían sacrificio. En algunas culturas mataban o sacrifican a mujeres vírgenes. En algunas a bebés. Pero una vez que hicieron ese sacrificio, ya no hay vida. Pero el apóstol Pablo nos pide de ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo. Es importante que notamos eso. Una vez que, hasta que tengamos vida, nuestra vida tiene que ser un sacrificio para el Señor. Los placeres que queremos, que no cumplen con la voluntad de Dios, tenemos que sacrificar. Los deseos que tenemos, que no cumplen con la voluntad de Dios, tenemos que sacrificar. Muchas cosas en nuestras vidas que no cumplen con la voluntad de Dios, tenemos que hacer todo lo posible para sacrificar. Así seremos un sacrificio vivo, no un sacrificio de una vez, permanente, cada día, como recién dije, de domingo a domingo. No, hoy es domingo, el día de culto, solo un sacrificio vivo. Trate de hablar bien, no pronunciar palabras malas, no comportarme mal, pero el lunes es el lunes, no es domingo, es un día como todos los demás, y soy un hombre como todos los demás. No. De domingo hasta domingo, tenemos que ser un sacrificio vivo. Del 1 de enero hasta 31 de diciembre, tenemos que ser un sacrificio vivo. Seamos aquí en San Ramón o en Santiago Centro, fuera de Chile, de donde estemos, tenemos que ser un sacrificio vivo. Amén, hermano. Amén. Es muy importante. Es por eso el rey David, en el Salmo 51, los versículos 16 y 17, notaba antes que a Dios no le importa los sacrificios de animales. Mira, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado los despreciarás tú, oh Dios. Muchos años antes del apóstol Pablo, el rey David notaba el sacrificio que Dios quiere. No son las vacas y como los animales, no. Dios necesita que tengamos un espíritu quebrantado. ¿Qué significa eso? Tener un espíritu quebrantado.
Es decir, que yo no veo tanta importancia, porque todo lo que sé, todo lo que tengo es una gracia, es la gracia de Dios. No me veo inferior o superior a nadie. Es un espíritu quebrantado. Algunas personas, por haber estudiado, se creen superior. Algunas, por tener plata, se creen superior. Algunas personas, por tener un auto, se creen superior. Pero a nosotros tenemos que tener un espíritu quebrantado. No somos más que nadie. Igual no somos inferiores, menos que nadie tampoco. Pero no somos más que nadie. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es una gracia. Es la gracia del Señor. Es por eso no tenemos que darnos como tanta importancia o darnos cuenta que somos más que nadie. Es una gracia. Si hoy día tenemos comida en nuestra casa, si somos trabajadores, es una gracia porque podemos trabajar. Si hoy día tenemos salud, no es porque cuidamos nuestro cuerpo, es una gracia. Si hoy día podemos caminar para venir en esta iglesia, es una gracia. No es porque ya somos en Chile, es un país libre. Es la gracia del Señor. Hasta el día de hoy Chile es un país libre donde podemos adorar. Algunos países 50 años atrás eran libres, pero hoy día no. Es una gracia. Es por eso que tenemos que buscar no solamente a ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, pero a obtener un espíritu quebrantado. Es por eso en la Biblia el apóstol Pablo, a pesar que dentro de los apóstoles él fue el apóstol más conocido, que tenía más inteligencia, porque él fue uno de los grandes de su época en conocimiento. Pero nunca él se comporta como el apóstol más sabio, nunca. Es por eso en la Biblia él fue el que escribió como muchos libros que los demás. El Señor lo usó, él sabía que es una gracia, no porque él es superior a nadie. Eso también tenemos que tratar de hacer todos los días de nuestra vida, que seamos un sacrificio vivo a nuestro Señor. El segundo punto nos dice que no seamos conformistas. En el versículo 2 del capítulo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por eso importante que tenemos que ser un sacrificio vivo, porque nuestra meta es buscar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No mi voluntad, no la voluntad de mi Señor, no lo que dice la ley, no lo que dice mi cultura, lo que corresponde a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces, sin darnos cuenta, conformemos más a lo que dice la ley, a lo que dice nuestra cultura, que lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Muchas veces pasa eso. Se pelean por cosas, ya eso es mi cultura. Sí, pero si tu cultura no cumple con la voluntad de Dios, estás conformado a lo que dice tu cultura, no lo que dice la palabra de Dios. Y como cristianos tenemos que buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Sí, tenemos que respetar la ley, pero si la ley no cumple con la voluntad de Dios,
No vamos a buscar problemas tampoco, pero vamos a tratar de obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Es por eso el apóstol Pablo hace esa exhortación a los hermanos de Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es nuestra meta. Buscar siempre la buena voluntad de Dios, siempre, en cada decisión que tenemos que tomar, la voluntad de Dios. En cada cosa que tenemos que hacer, buscar la voluntad de Dios. Que sea en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, familiar, tenemos que buscar la voluntad de Dios, siempre. Es por eso ese sacrificio es vivo, no de una sola vez. Lo hacíamos una sola vez y punto. No, es vivo, permanente. Todos los días tenemos que tratar de buscar hacer la voluntad de Dios. A veces en nuestro entorno la gente nos va a ver como tontos, porque hay cosas que ellos hacen, no podemos hacer. Es que como parece que somos esclavos. Pues si todos tenemos libertad de hacer eso, hacer esto, pero a nosotros debemos conformarnos a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos permite dar cosas, no lo vamos a hacer. No porque no somos tontos, o tampoco no porque ya no somos humanos. Sí somos humanos, igual que todos los demás. Muchas cosas que le gustan los demás a nosotros también. Pero si esas cosas no son conformes a la voluntad de Dios, tenemos que elegir hacer la voluntad de Dios. Siempre. No, en algunas cosas sí, algunas cosas no. Algunas cosas sí, algunas cosas no. En el estatuto de un amigo mío que es cristiano, él tiene esa frase: puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir las consecuencias. Amén. Uno puede decir: eso yo nunca me voy a matar, porque si mato a alguien voy a ir a la cárcel. Pero puedo mentir cuando quiero. A veces elegimos un pecado, pero lo que no podemos hacer, las consecuencias. Hago un ejemplo en la Biblia: el rey David, con una mujer, cometió el adulterio con una mujer. Y después manda a matar el marido de esa mujer. Es decir, él eligió ese pecado, pero la consecuencia fue terrible en su vida, porque él no podía elegir la consecuencia. Tenemos que ser claros que servimos a un Dios justo. Sí, es bondadoso en nuestro Dios, es misericordioso, pero como es un Dios justo, los pecados tienen consecuencias y pagaremos las consecuencias. Tenemos que tener eso claro. Lo que hacemos de malo, los pecados, sí, es bueno pedir perdón a Dios, pero igual las consecuencias tarde o temprano van a venir. Como consecuencia de ese pecado, un hijo de rey David ha violado una hija del rey David. Un hijo del rey David quería matar al rey David. Fue duro las consecuencias. Y también él perdió el bebé que tenía esa mujer. Es decir que podemos elegir nuestro pecado, tenemos que recordar eso, pero no podemos elegir las consecuencias. Así que todos los días hacemos ese esfuerzo
de buscar siempre la voluntad de Dios. Siempre. En todos los aspectos de nuestra vida. Buscar hacer la buena voluntad de Dios. Y no seamos conformistas. Ya, así, adentro de la iglesia también, tenemos que tener cuidado. Si hay algo que se hace en la iglesia que no corresponde a la voluntad de Dios, no tenemos que aceptarlo. Muchas personas se equivocaron en muchas iglesias. Empezaron a hacer una cosita así, ya, es algo normal, pero esa cosa no corresponde a la voluntad de Dios. Al final, las personas sin darse cuenta, adentro de la iglesia, hacen cosas que no corresponden a la voluntad de Dios. En algunas iglesias, las personas adoraban a un estatua, o a la Virgen María, o muchas, adentro de la iglesia católica, sobre todo. Pero eso no corresponde a la voluntad de Dios. Pero adentro de la iglesia, muchas personas como que no tenían ninguna voluntad de caer en la idolatría, sin querer, caen en la idolatría, porque adoran a una imagen. Es por eso que tenemos que tener cuidado. Hay cosas que eso no es nada. Sí, parece algo normal, pero no es normal. No es normal tampoco que muchas personas, cada vez que pasan frente a una iglesia católica, hacen ese señal de gracias. Es idolatría igual. Amén, hermano. Amén. Esas personas no se dan cuenta que es algo malo. Es algo que no corresponde a la voluntad de Dios. Cada vez que pasan, no importa, la persona nunca va en la iglesia, pero si pasa 2 veces frente a la iglesia católica, va a hacer el señal de la cruz. Entonces, esa persona en ese señal da más importancia a Dios. La persona sale de su casa sin orar. Pero una vez que pasa frente a la iglesia, ya se... Sí. Y a veces hay cosas también adentro de nuestra iglesia, la iglesia cristiana, que lo que parece algo normal. Es por eso que tenemos que siempre buscar la voluntad de Dios. A veces uno puede equivocarse diciendo algo adentro de la iglesia que no corresponde a la voluntad de Dios. Tenemos que acercar al hermano o a la hermana. Me parece incorrecto tal cosa, porque la Biblia dice tal cosa. Amén, hermano. Amén. Tenemos que cuidar uno al otro. No queremos venir a una iglesia y sin darnos cuentas, en lugar de adorar a Dios, y adoremos a otra cosa. En lugar de hacer la voluntad de Dios, y hacemos otra cosa dentro de la iglesia. Es por eso es importante que no seamos conformistas. Tampoco no seamos rebeldes. ¿Me entiendes? No seamos ya en todo lugar donde vamos a imponer nuestra ley. No. Lo que tenemos que buscar, si en el lugar donde estoy las leyes no corresponden a la voluntad de Dios, no voy a conformarme. Pero si esas leyes no tienen nada en contra de la voluntad de Dios, tengo que obedecer a esas leyes. Primer punto, seamos un sacrificio vivo. Segundo punto, no seamos conformistas. El tercer punto, seamos transformados. Es ese punto que da nombre al tema de hoy, seamos transformados. Es importante notar la palabra transformado. Es decir, que éramos igual que los demás, que no creían a Dios. Éramos igual.
pero con la presencia del Señor adentro de nuestra vida, somos transformados. Amén. Somos transformados. Si éramos igual, hemos tenido el mismo comportamiento con lo que no conocen al Señor. Pero una vez que llegamos a entender, a abrir nuestro corazón al Señor Jesús, somos transformados. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que somos nueva criatura. No somos lo mismo, somos transformados. Es importante saber eso, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos el mismo nombre, el mismo apellido, el mismo como apariencia, pero no somos igual. No somos igual que antes. No somos igual que hace algunos años cuando no hemos encontrado al Señor Jesús. No somos igual. Somos una nueva criatura. Nueva criatura. Sí, tenemos el mismo nombre, el mismo apellido, pero no somos de verdad igual. Y eso tiene que ser algo visible. Muchas veces, a pesar que convertimos al Señor Jesús, a pesar que abrimos nuestro corazón al Jesucristo, pero seguimos teniendo el mismo comportamiento, la misma forma de hablar. Entonces quedamos igual como antes. Solamente la diferencia es que hoy podemos decir que somos cristianos o creyentes, pero quedamos igual. Tenemos que tratar todos los días de nuestra vida de demostrar a los demás. No porque queremos como complacer a ellos o como queremos tener una competición para ver que no somos igual, no. En nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestro comportamiento, ellos tienen que notar, hay una diferencia. Mi tata no es lo mismo. Allá, antes era por cualquier cosa se enoja, por cualquier cosa habla mal, por cualquier cosa, pero ahora no. Tiene que notar algo de diferencia. Antes hablaba muchas palabras malas o grosería, pero ahora no. Antes mi señora o su señora no tenía respeto por el marido, por su marido, pero ahora no. Porque nueva criatura es. Y eso tiene que notar esa diferencia. Si no se nota, es a decir que nuestra conversión es superficial, es solamente en la boca. Y nuestra conversión no tiene que ser en la boca, no tiene que ser algo superficial, tiene que ser algo real, algo concreto. Como decir, adentro de nosotros, ese cambio tiene que ser visible. Si adentro no somos lo mismo y lo que sale de adentro tiene que ser visible para que todo el mundo pueda ver, hay un cambio. El vecino no es lo mismo. Por cualquier cosa ese vecino quería pelear, pero ahora mira, hay cambio. Por cualquier cosa esa hermana y quería decir palabra mala, pero ahora mira, él me saluda, ella me saluda, y no es lo mismo. Ella pregunta por mí, por mi salud, por mis hijos, pero no porque hay un cambio. Y ese tiene que notar. Tiene que ser visible, no solamente adentro de nuestra familia, fuera también. Fuera, no solamente entre nosotros. Y el apóstol Pablo
en ese versículo lo dice, ¿cómo vamos a ser transformados? Dice, si nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovación de nuestro entendimiento. Es decir, antes veamos el mundo de una manera, veamos la gente de una manera, veamos las cosas de una manera, pero ahora como cristianos tenemos que ver el mundo de otra manera, porque nuestro entendimiento no es lo mismo. Hemos, como decir, llegado a una renovación de nuestro entendimiento. Es por eso, en el mundo de hoy, donde todo el mundo quiere ser rico, donde todo el mundo quiere tener todas las conformidades o el cómodo necesario, pero sin trabajar, eso no tiene que ser lo mismo con nosotros. Sí, es bueno vivir cómodo, es bueno tener plata, hay que decirlo, es bueno tener plata, pero tenemos que tratar de no caer en el mismo entendimiento que ellos. A ellos no les importa de cómo ganan plata, lo que importa es ganar plata. Es por eso que en internet, en las redes sociales, hay muchas estafas. Hay personas, hace como 3 años, vi en la televisión un hombre que se robaba a una mujer como de 80 años y algo. Esa mujer no tenía nada en su casa y entraba como que quería ayudar. La mujer salía de la feria y ese hombre quería como ayudarla a llevar la bolsa. Y entra en la casa de la mujer de 87 años y robaba, porque la niña no puede defenderse. Porque no le importa, lo que importa es ganar plata. Entraron en esa iglesia a robar, no importa a esa persona, lo que querían es ganar plata. Porque el entendimiento de ellos es así. Nosotros tenemos una renovación de entendimiento. Vemos el mundo de otra manera. Vemos la gente también de otra manera. A veces, como le dije recién, a veces algunos piensan que por haber estudiado, por tener plata, son superiores. Es posible que eso una vez nos ha pasado, que miramos a alguien que está en la calle y pensamos que somos superior, porque nuestra situación no es igual a esa persona. Pero ahora tenemos que entender con ese nuevo entendimiento todo lo que tenemos, todo lo que somos, es la gracia de Dios. No porque somos más trabajadores que todos los demás, no porque somos más inteligentes que los demás, no porque somos más buenos. No, si nuestro matrimonio dura, no es porque somos perfectos que los demás, no. Es una gracia. Es la misericordia de Dios hacia nosotros. Es por eso tenemos que comportarnos como somos pequeños. Si por el mundo aparecemos como grandes y sabios, no por nosotros, es porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Porque somos personas transformadas, no somos la persona que éramos antes. Y eso, hermano, es muy importante. Muy importante que se ve la transformación de Dios, que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Eso hasta en nuestra manera de vestirnos. Eso también tiene que notarse. Ya, Europa, que hace algunos años que era normal, cuando hay calor allí, me sorprende. Mi primer verano acá en Chile, yo iba en la feria
como que vea como mi señora estaba hablando conmigo y a ver, no mira más porque ¿qué pasa? Al pantalón que ponía la persona o la chilena o la persona que están aquí, porque todas no son chilenas, es como que no tapa casi nada. No tapa casi nada. Eso como alguien que viene de un país, a pesar que hace calor todos los días en mi país, pero no ponemos esas cosas para salir. La persona en su casa sí, pero para salir no. Y eso me sorprende. Es decir, que nosotros, si teníamos esa costumbre de poner esos pantalones muy cortos, una vez que somos cristianos tenemos que pensar que nuestro cuerpo no nos pertenece. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vive adentro de nosotros, no podemos vestirlo como queremos. No podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo. Hay un eslogan que hay: mi cuerpo, mi vida, y hago lo que quiero. A nosotros no, eso no corresponde. El cuerpo que tenemos es un sacrificio a Dios. El cuerpo que tenemos es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo que tenemos ya es transformado por la gloria de Dios. Entonces no podemos comportarnos, no podemos vestirnos como queremos. Nuestra vida, nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Y tenemos que tener eso claro, porque a veces ya me encanta poner eso así, pero hay que ver si el Espíritu Santo se sentía cómodo en ese cuerpo vestido así. Hay que pensar a eso. Es por eso es importante notar eso, que con ese nuevo entendimiento, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No solamente en un día, no solamente el día domingo, no solamente el día miércoles, cuando hay culto, pero todos los días. Todos los días. Tenemos que ser personas transformadas. Las cosas antiguas ya se fueron. El comportamiento o los comportamientos que teníamos hace algunos años ya no existen. Somos otras personas, porque ahora somos cristianos y cristianas. Somos cristianos y cristianas, no creyentes, porque cristianos y cristianas es superior a ser creyente. Los creyentes son personas que creen que existe un Dios, pero los cristianos son aquellas personas que obedecen a Jesucristo. ¿Sí? La diferencia se nota. Una persona podría decir ya eso en la calle, pero sí, soy creyente, yo creo que hay un Dios. Detrás de todo eso, detrás del mundo hay un Dios. Pero si nunca hay en la iglesia, o en ninguna iglesia, si nunca hay en ninguna iglesia, pero esa persona puede ser creyente. Pero nosotros sí somos creyentes, pero somos más que creyentes, somos cristianos. Porque creemos en un Dios que mandó a su Hijo a venir aquí, a sacrificarse para salvarnos, y obedecimos a ese Hijo. Y obedecemos a ese Dios. Es por eso nuestra vida es transformada. No somos lo mismo. Nuestra manera de hablar no tiene que ser lo mismo. Nuestra manera de actuar no tiene que ser lo mismo que antes. Es muy importante. Para terminar, me encantaría leer ese.
hacerle esas preguntas. Estás presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tenemos que reflexionar. Yo no puedo hablar con nadie. Nadie puede hablar con nadie. Yo no puedo hablar con mi señora tampoco puede hablar conmigo. Porque es algo íntimo, es algo personal. Tengo que reflexionar y pensar todos los días, si mi vida de verdad es un sacrificio vivo a Dios. Nadie puede contestar el problema. Tenemos que entrar profundo adentro de nosotros y ver si de verdad somos cristianos, si de verdad somos transformados, si es verdad que nuestra vida en nuestra vida hagamos la voluntad de Dios, si de verdad lo hacemos. Pero voy a dejar con esa pregunta. Reflexiona. Todo ese día, en las decisiones que cada vez que van a tomar, si estas decisiones hacen la voluntad de Dios o cumplen con la voluntad de Dios, si en las conversaciones que vamos a tener de hoy por adelante, si cumplen a la voluntad de Dios, si lo que haremos de aquí por adelante, si cumplen con la voluntad de Dios. Amén, hermano.